Un gusto saludarla, doctora. Nosotros somos el grupo de laboratorio número 6 del grupo teórico número 3 y desarrollaremos la discusión sobre lípidos. Bueno, comenzamos con los principales lípidos del organismo y su importancia. Alrededor de la presentación vamos a mencionar a 5 y a cada uno de estos le vamos a mencionar su importancia dentro del organismo. Comenzamos con el colesterol. El colesterol es un lípido esteroide que forma parte indispensable de la estructura de las membranas celulares, condicionando su permeabilidad. Una de las principales funciones es provisor de las hormonas sexuales, interviene en los esteroides, en la testosterona, y el organismo necesita una gran cantidad de colesterol para funcionar. Sin embargo, si se excede este colesterol, puede llegar a causar o incluso obstruir algunas arterias de nuestro organismo. Continuamos con el trigliceroles. Estos es un tipo de lípidos o de grasa que se presenta en el torrente sanguíneo. El exceso de este tipo de grasa puede contribuir al endurecimiento y estrechamiento de las arterias. Incluso es un principal constituyente de la grasa corporal en los seres humanos y en algunos otros animales. Continuamos con los fosfolípidos. Los fosfolípidos, como dice la imagen, son un tipo de lípidos saponificables que componen las membranas celulares compuestos por una molécula de alcohol, a lo que se unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Un ejemplo de los fosfolípidos es como se muestra en la imagen, que es una clara de huevo. En los fosfolípidos no cumplen una función energética como los trigliceroles, que se componen de grasa corporal. Como siguiente tenemos a los glucolípidos. Los glucolípidos están compuestos por una cerámica y un glúcido de cadena corta. Carecen de grupos fosfato. Los glucolípidos forman parte de la cadena lipídica de la membrana celular. Estos tienen a los glucólics y entre estos es un componente y un regulador interno. Continuamos con los esteroides. Los esteroides también son un grupo de lípidos que son derivados del núcleo del hidrocarburo esterano. Se compone de 4 anillos fusionados de carbono, así como vemos en la imagen, es un ciclo pentano. Los esteroides se activan como hormonas. Estas ayudan al control del metabolismo, a las funciones inmunológicas y al equilibrio de sales y de aguas. Clasificación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos que se encuentran en grasas naturales por lo general contienen un número par de átomos de carbono. La cadena puede ser saturada, esto significa que no contiene dobles enlaces, e insaturada significa que contiene uno o más dobles enlaces. Los ácidos grasos saturados son aquellos con la cadena hidrocarbonada, repleta de hidrógenos, por lo que todos los enlaces son simples. No contiene dobles enlaces. Ejemplos de ácidos grasos saturados tenemos el ácido butírico, el ácido acético y el ácido palmítico. Los ácidos grasos insaturados contienen uno o más dobles enlaces. Estos los podemos subdividir en ácidos monoinsaturados que contienen un doble enlace, ácidos poliinsaturados que contienen dos o más dobles enlaces, y los eticosanoides, derivados de ácidos grasos polienoicos e icosa de 20 carbonos. Incluye prostanoides, leucotrienos y lipoxinas. En los prostanoides comprenden las prostaglandinas, prostaciclinas y los tromboxanos. Los ácidos grasos insaturados de importancia fisiológica y nutricional, tenemos dos ejemplos acá, el ácido palmitoleico y el ácido oleico. Podemos observar que casi todos los ácidos grasos de cadena larga insaturados presentes de manera natural están en configuración cis. Las moléculas están
dobladas 120 grados en los dobles enlaces, como podemos observar acá y acá. La fuente de los triacilgliceroles. La fuente de los triacilgliceroles son los ácidos grasos. Estos, de manera activa junto al glicerol 3-fosfato, se someten a una serie de reacciones para sintetizar triacilgliceroles. Como podemos ver en esta imagen, el glicerol 3-fosfato se produce en el hígado y en el tejido adiposo. Estos necesitan glucosa para someterla a la glucólisis y así producir el glicerol 3-fosfato. Pero ¿en qué alimentos podemos conseguir los ácidos grasos? Los ácidos grasos los podemos conseguir en alimentos de origen animal, como la carne, la manteca, embutidos, entre otros. También lo podemos conseguir en aceite de palma, coco, aguacate, frutos secos y en el salmón. La fuente del colesterol. El colesterol tiene dos fuentes. La primera son los alimentos. Los alimentos en los que podemos encontrar el colesterol son los de origen animal, como la yema de huevo, el hígado, las demás vísceras, los mariscos, las grasas de las carnes, la leche, la mantequilla, el queso cremoso o el queso amarillo. La segunda fuente del colesterol es el organismo, ya que el colesterol se sintetiza constantemente en el hígado por medio de carbohidratos simples y ácidos grasos. Bueno, y ahora a mí me corresponde hablar acerca de la estructura química de los triacilgliceroles. Y lo primero que debemos conocer es que a la molécula de glicerol se le pueden unir ya sea 1, 2 o incluso hasta 3 ácidos grasos que corresponden a monoacilglicéridos, diacilglicéridos y triacilglicéridos respectivamente. Pero a lo que a nosotros nos interesa es la estructura química de los triacilgliceroles. Para esto sabemos que a la molécula de glicerol se le van a unir 3 ácidos grasos por medio de una esterificación que está representada acá en el grupo carboxilo de cada ácido graso. Y la característica de los triacilgliceroles es que cada ácido graso es diferente. Por ejemplo, el ácido graso que está unido al carbono 1 de la molécula de glicerol es un ácido graso saturado. El ácido graso que se encuentra unido al carbono 2 de la molécula usualmente es un ácido graso insaturado. Y el ácido graso que se encuentra unido al carbono 3 de la molécula puede ser ya sea un ácido graso saturado o insaturado. Vamos a hablar acerca de la estructura química del colesterol. Como tenemos la estructura del colesterol. El colesterol es un lípido esteroide que está formado por una molécula de ciclopentano peridrofenaltreno. Entonces, que esta va a estar constituida por cuatro carbociclos condensados, denominados A, B, C y D. Estos van a presentar varias sustituciones, en las cuales vamos a tener dos radicales metilo en las posiciones del carbono 10, carbono 13, tenemos una cadena alifática. En la posición 17 vamos a tener un grupo hidroxilo en la posición del carbono 3 y tenemos una insaturación en lo que es entre las posiciones 5 y 6. Hablando acerca un poco de la molécula del colesterol, tenemos de que la molécula del colesterol podemos distinguir nosotros una cabeza polar que está constituida por el grupo hidroxilo, pero también vamos a observar que tenemos una cola o una porción apolar que esta está formada por carbociclo de núcleos condensados y tenemos los sustituyentes alifáticos. Siguiente tenemos
Rápidamente, un resumen de la función del colesterol, podemos mencionar de que el organismo humano produce naturalmente todo el colesterol que necesita para formar membranas celulares y para producir ciertas hormonas. Y como último punto, el colesterol y las lipoproteínas. Tenemos de que el colesterol va a llegar a las células a través del torrente circulatorio. Este es transportado por lo que son las lipoproteínas, por este tipo de vehículo. Existen dos tipos importantes de lipoproteínas. Tenemos la LDL y la HDL. Las partículas de LDL, estas transportan colesterol a las células. Algo rápido, tenemos de que cuando nosotros tenemos niveles elevados de colesterol LDL, estos podemos nosotros relacionarlos con enfermedades cardiovasculares. Los lípidos son todos los aceites, ceras o grasas, entre las que podemos encontrar los triacilgliceroles, los ésteres de colesterilo y los fosfolípidos. Estos se encuentran presentes en muchos de los alimentos que consumimos, pero para ser absorbidos por el organismo es necesario que se lleve a cabo un proceso, el proceso de digestión. Este inicia en la boca, en donde en la parte posterior de la lengua se secreta la lipasa lingual. Esta comienza el procesamiento inicial de los alimentos, aunque la actividad acá es mínima. Al llegar al estómago, se continúa esta degradación, este procesamiento de los alimentos, en donde la enzima encargada de realizarlo es la lipasa gástrica. Desempeña un papel muy importante en la degradación de grasas, en los neonatos, por ejemplo, que se sabe que la principal fuente de calorías es la leche, y también en personas con insuficiencia pancreática, en donde les ayuda a degradar las moléculas de triacilglicerol. El siguiente paso al que se someten se lleva a cabo en el intestino delgado, principalmente en el duodeno, en donde existe una emulsión. Acá tenemos en la imagen un triglicérido, en donde se nota que la lipasa pancreática es la principal enzima que los degrada. Las moléculas de triacilglicerol son demasiado grandes para ser absorbidas eficazmente por células de la mucosa de las vellosidades intestinales. Por esa razón es necesario fraccionar a componentes más simples. Es aquí donde la lipasa pancreática actúa hidrolizando la unión éster, incorporando el grupo oxidrilo y liberando ácido graso. La acción de esta lipasa gástrica es preferiblemente en el carbono 1 y 2. A la primera acción de esta lipasa gástrica se obtiene un diacilglicerol. A la segunda acción se obtiene una mezcla de 2-monoacilglicerol y ácidos grasos libres, como se puede observar. En esta, la enzima colesterol esterasa actúa sobre la unión éster de colesterol unido a su ácido graso, que utilizando agua rompe ese enlace, dando como resultado colesterol y un ácido graso libre. De absorción de los lípidos en la dieta. Este está constituido por colesterol, triglicéridos y fosfolípidos y vitaminas hidrosolubles. Estos tienen variables distintas en su estructura. Por ejemplo, tienen glicerol esterificado, cadena larga de ácido graso, grupo hidrofóbico y grupo hidrofílico. El colesterol está constituido por 4 anillos de ciclopentanohidrofenantreno, que se ayuda a la síntesis de estrógenos y de hormonas sexuales.
Acá les voy a hablar sobre la absorción exacta de los lípidos. Estas están dadas por la mucosa intestinal, que de esta no es necesaria la hidrólisis total de ácidos grasos para ser absorbida, sino que esta es absorbida como ácidos grasos libres o como 2-monoglicerol. Acá está la estructura química de cómo se da la absorción de los lípidos. Vaya, acá está un ácido graso menor a 10 átomos de carbono. Este es capaz de atravesar la membrana de la célula para pasar a un espacio intersticial y llegar a circulación venosa de la vena porta. Acá tenemos 2-monoglicerol, es capaz de atravesar la membrana de la célula. Este se le añade un ácido graso que es el triglicérido, va a los kilomicrones, vasos linfáticos y a circulación venosa. Luego está ácidos grasos mayores a 10 átomos de carbono. Este necesita ser activado por esta reacción, que es ácido graso más CoA por una molécula de ATP para dar energía, y me va a dar acil-CoA. Está dada por la enzima tioquinasa, que está ya activada, me va a dar un triglicérido de igual manera para pasar a circulación venosa. Otra manera de adquirir triglicéridos o ácidos grasos es la glucólisis, que está dada por una escisión de DHAP, que esta forma para obtener 2 triosas. Estas 2 triosas, una de ellas me va a generar G3P para luego pasar a triglicéridos, kilomicrones, vasos linfáticos y a circulación venosa. Gracias. Continuando, les elaboraré sobre las generalidades de las lipoproteínas. Para empezar, tenemos que saber qué es una lipoproteína. Las lipoproteínas son complejos macromoleculares. Estos tienen lo que es una forma esférica. Van a ser compuestos por lípidos y unas proteínas específicas. Cabe aclarar que las partículas que incluyen a las lipoproteínas tenemos a los kilomicrones, a las lipoproteínas de muy baja densidad, que eso se llama producir lo que es en el hígado. Vamos a tener lo que son también a las lipoproteínas de baja densidad, que esas contienen lo que mucho menos triglicéridos que las de muy baja densidad, ¿verdad? Van a poseer lo que es una alta concentración de colesterol y colesterol. Una de las funciones primarias va a ser lo que es la endocitosis, que va a estar mediada por receptores. Vamos a tener las lipoproteínas de alta densidad. Esas van a poseer lo que es una familia heterogénea de lipoproteínas. Van a poseer lo que es un metabolismo muy complejo. La función de estas va a ser lo que es la provisión de apolipoproteínas, la captación de colesterol no esterificado. Una función de las lipoproteínas es que estas mantienen lo que es su componente lipídico soluble al transportarlo lo que es hacia el plasma. Así van a poder proporcionar lo que es un mecanismo eficiente para el transporte de su contenido lipídico hacia y desde los tejidos. A su vez van a diferir en lo que es una composición lipídica y proteica, en tamaño, en densidad y un sitio de origen. Tenemos la composición de las lipoproteínas. Las lipoproteínas van a estar compuestas por lo que es un centro lipídico. Van a estar rodeadas de una cubierta de apolipoproteínas amfipáticas, fosfolípidos y un colesterol. Los triglicéridos y el colesterol van a ser transportados por estas lipoproteínas, que esas se van a obtener a través de la dieta, la síntesis de novo. Anteriormente dijimos que van a diferir en el tamaño y en densidad. Aquí los kilomicrones van a ser lo que son las partículas de las lipoproteínas con una menor densidad y un mayor tamaño. También dijimos que estas van a estar rodeadas por una cubierta de apolipoproteínas amfipáticas. Las apolipoproteínas van a estar asociadas con partículas de lipoproteína. Van a poseer lo que es un sinnúmero de funciones de diversas, como proporcionar así un sitio de reconocimiento para receptores de la superficie celular y así servir como activadores y coenzimas para enzimas implicadas en lo que es en el metabolismo lipoproteico. Las dislipidemias son alteraciones en las concentraciones plasmáticas de lípidos y o lipoproteínas, ya sea aumentados o disminuidos. Entonces, por eso hay que tener en cuenta cuáles son los lípidos y sus concentraciones en cada lipoproteína. Después se va a mencionar de una forma amplia la clasificación de dislipidemias, pero aquí vamos a mencionar las hiperlipidemias y las hipolipidemias. En las primeras podemos encontrar la hipertriacilglicerolemia,
que cuando se va a dar esto. Como recordamos, los piramicrones son ricos en triacilgliceroles. Entonces, una hiperlipidemia tipo 1 va a darse cuando la lipoproteína lipasa esté afectada o esté ausente. Y también puede pasar que se dé esta triacilglicerolemia porque la ApoC2 está deficiente. Entonces, esta ApoC2 por deficiencia genética no va a poder activar a la lipoproteína lipasa y no se va a poder dar la degradación de este kilomicrón, quedando así los triacilglicéridos en el torrente. También puede darse una hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia puede ocurrir de varias formas. Puede ser que la IDL, que es el remanente de la VDL, esté afectada genéticamente su ApoE. Entonces, por estar afectado su ApoE, no va a poder enlazarse en el receptor LDL y ser endocitado. O puede ser que la LDL esté afectado genéticamente su ApoB100 y de igual forma no va a poder ser endocitado por el receptor LDL. O aunque estas apolipoproteínas estén bien, puede que el receptor sea el afectado y de todos modos no se dé la endocitosis. Lo que puede pasar, y que es una complicación, es que ese colesterol abundante en las LDL puede oxidarse. También las IDL, solo que en menor proporción. Entonces, al ser oxidados, los macrófagos van a fagocitar estos LDL oxidados. Al ser fagocitados van a crear las células escamosas. Posteriormente pueden crear así las placas ateroscleróticas que posteriormente el paciente puede llegar a tener una aterosclerosis prematura con riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular o accidentes vasculares periféricos. Y otra que puedo mencionar son las hipolipemias. Entonces las hipolipemias, que son menos frecuentes que las hiperlipemias, podemos mencionar que haya deficiencia o escasez de las HDL. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Puede ser de que el ApoA1 de las HDL discoidal naciente esté afectada genéticamente y por eso mismo no puedan activar las lecitinas colesterol transferasa. Al no ser activadas esas, no puede transportarse el colesterol de los tejidos periféricos a estas HDL ya completas. Y bueno, se van a hacer completas si el colesterol entrase a estas, entonces no van a poder llegar a ser completas ya que no entra el colesterol. O puede pasar de que sí esté funcionando la ApoA1, pero la que está afectada sea la enzima lecitina colesterol aciltransferasa y de igual forma no va a poder darse ese transporte de colesterol inverso al hígado. Como último punto tenemos lo que es la clasificación de las dislipidemias. En la clasificación de las dislipidemias se van a dividir según el perfil lipídico, según la etiología y según la OMS. Iremos viendo cada una. En el primero dice según el perfil lipídico. Hay hipercolesterolemia aislada, que es el aumento del colesterol total a expensas del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad. Luego tenemos la hiperlipemia mixta. La hiperlipemia mixta tiene subdivisiones, que está la hiperlipemia familiar combinada y la disbeta-lipoproteinemia. En la hiperlipemia mixta hay un aumento del colesterol total y de los triglicéridos. Luego está la hipertrigliceridemia aislada. En esta es el aumento de los triglicéridos de origen endógeno, exógeno o en algunos casos de ambos. Y está por último la hipoalfa-lipoproteinemia, que es la disminución del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad. Continuando con la clasificación, tenemos según la etiología. Se dividen en primarias, adquiridas y secundarias. En las primarias se divide que es una causa, se debe por causa genética, es decir, que se generan mutaciones en uno o más genes que intervienen en la síntesis o en el metabolismo de las lipoproteínas. Y dentro de las primarias está la hipercolesterolemia familiar, el defecto familiar de ApoB100 y la hipercolesterolemia. En las adquiridas, eso se da a base de hábitos que
los pacientes, como por ejemplo una dieta que tiene exceso de ácidos y de grasas, así como también el tabaquismo y la falta de actividad física. Y en las secundarias, esas son consecuencia de la presencia de otra patología de base. Dos ejemplos de patologías de base serían enfermedades renales y diabetes mellitus. Y la última clasificación es según la OMS, se da a través de 5 fenotipos. En el primer fenotipo corresponde una hipertrigliceridemia exógena a base de un aumento de los kilomicrones plasmáticos. Luego tenemos el fenotipo 2, que representa una hipercolesterolemia por aumento del LDL. Y luego tenemos el fenotipo 3, que es una dislipidemia caracterizada por presentar la denominada banda beta ancha en la electroporesis de lipoproteínas. Y por último está el fenotipo 4 y fenotipo 5, que son hipertrigliceridemias. La diferencia de que el fenotipo 4 es de origen endógeno a expensas del VLDL, y en el